Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero comentar sobre una epidemia que se está dando a nivel global. Hay un aumento en la depresión y en la ansiedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y por eso quiero hacer un video sobre algo que se llama distorsiones cognitivas. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, según Aaron Beck, las distorsiones cognitivas de forma reiterada son muy comunes en los estados de depresión y ansiedad. Pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Primero vamos a hablar qué es una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva es como la película que uno se monta entre un hecho y una emoción. A ver, se lo explico de una forma más sencilla. Vamos a mirar que le escriben a su crush. Hola mi amor, hola mi vida, ¿cómo estás? Y pasan 5 minutos y ella no ve el mensaje, pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas y no lo ve. O peor, lo ve y no te contesta. Entonces, hay un hecho. Enviaste un mensaje y no tienes respuesta todavía. Y hay una emoción. Esa emoción puede ser de ansiedad, temor, preocupación, etc. Pero, ¿por qué este hecho genera esta emoción? Por una interpretación. En esa interpretación yo puedo caer en lo que se llama distorsión cognitiva, es decir, en un pensamiento irracional que me va a llevar a una sensación desagradable, angustiosa, etc. Entonces, vamos a imaginar algunas comunes. O no, le pasó un accidente, le dio un infarto o lo robaron. En ese caso, podríamos hablar de una distorsión que se implica al catastrofismo, es decir, a la peor opción posible. Otra, bueno, que también debe estar en el top, en ese grupo de las peores, es está con otro. Esa debe ser espantosa. Todas estas condiciones implican que cuando la persona te conteste, tú ya estás molesto. Y molesto en el peor de los sentidos, porque has tenido una distorsión. Es decir, no tienes nada objetivo para saber por qué no te contestó. Pudo haber dejado el teléfono botado, se le pudo haber perdido. Cuando te iba a contestar se quedó sin pila. O entró el jefe y tuvo que atenderlo por un periodo de tiempo que no pudo contestar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, has prejuzgado una situación en la cual te va a crear un problema. Y si no lo expresas, te va a crear un problema interno. Pero esta es una. Hay otra, por ejemplo, en la relación de pareja es muy común. Tú te levantas tranquilo y de repente tú ves mala cara en tu esposa. Y le preguntas, ¿pasa algo, mi amor? Y ella dice, no sé, tú sabrás. Yo tengo una solución típica para eso. Perdóname, pero si yo leyera mentes, seríamos millonarios los dos, mi amor. Así que cuando me lo quiere decir, me lo dice. Mientras tanto, yo voy a hacer lo que hago normalmente, feliz de la vida. Y ya, bueno, uno tiene años casados y por lo menos a mí me ha resultado. Ya me dice, no, a mí no me vienen con eso y me lo dice de frente qué es lo que sucede. Pero es una distorsión cognitiva de la otra persona. Creer que uno puede leer mentes. Uno no lee mentes. Uno escucha o conoce a la persona, pero leer mentes no se puede. Entonces, estas que son distorsiones cognitivas, me dice Aaron Beck, padre de la terapia cognitiva conductual, que estos son errores de interpretación, ya que dejan de ser estas interpretaciones racionales y se vuelven irracionales. Pero lo peor es que se vuelven distorsiones no porque lo hagas una vez, sino porque esta se convierte en un acto automático, sistemático. Si yo creo que cada vez que mi esposa, por ejemplo, no me contesta de forma inmediata, no es que estoy pensando que está ocupada o que está manejando o que está en cualquier otra cosa, sino que tengo un pensamiento catastrófico, cada vez va a haber mayores discusiones y peor sensación gratuita porque fue irracional, ni siquiera preguntaste a ver qué había pasado. Así que si se acumula esto varias veces, o muchas veces en un periodo de tiempo, posiblemente termines en desórdenes adaptativos. Para diferenciarlo un poco del sesgo, el sesgo es una interpretación errada o ilógica, pero no necesariamente produzca una afectación en la emoción. Por colocar un sesgo, yo tengo un sesgo con respecto a los directores brasileños. No me gusta ninguna película, no quiero ver ninguna película brasileña. Ojo, esto es un ejemplo, por supuesto. En ese caso yo tengo un sesgo, pero ese sesgo no me causa un daño emocional. Pero si yo tengo uno de los sesgos que voy a nombrar más adelante, te causa un daño emocional y un daño en la relación con el resto de las personas, es decir, un daño en la adaptación social. Pero ¿por qué voy a hacer un video de esto? Bueno, principalmente porque cada vez
es más común esta condición o estas distorsiones en las personas jóvenes que no están manejando bien esta forma de interpretar los hechos y conectarlo con sus emociones. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijeron los profesores Robert Leidy, Stephen Holland y Lack McGinn en un libro llamado Plan de Tratamiento e Intervenciones para los Trastornos de Depresión y de Ansiedad. Así que en este video lo que quiero es ayudarlo a identificar cuando se está trayendo esta distorsión cognitiva, sobre todo si se repite reiteradamente. Y esa es la clave. Recuérdense, la distorsión cognitiva entonces es aquella relación que me permite interpretar de forma errada e irracional un hecho con mi emoción. Y ahora voy a darles, según estos autores que cité, las 9 más comunes en la juventud, es decir, en ustedes. El primero es el catastrofismo, es decir, te haces la idea con el peor resultado posible. Vamos, un ejemplo típico del catastrofismo es pensar realmente que hay un fin del mundo. Recuérdense que hay películas, hay profecías, hay personas que viven de anunciar el fin del mundo. Y la gente se lo cree, por consiguiente, se convierte en una catástrofe la vida. Nos quedan 5 meses para hacer algo o se quemará la tierra. Ese tipo de catastrofismo o alarmismo genera ansiedad. Otro, por supuesto, fue el que dije, tú le escribes a alguien en WhatsApp y piensas lo peor si no te contesta. Oh no, le robaron el teléfono. Oh no, sufrió un accidente. Oh no, y ahí va. Es decir, te concentras en la peor opción posible. Por supuesto, cuando una persona un poco racional dirá, hay otras opciones, vamos a pasar un poco de tiempo a ver qué sucedió. Sería lo normal, lo lógico, lo no irracional. Otra distorsión cognitiva más frecuente es la culpabilización. Es decir, te centras en que otra persona es la fuente de un sentimiento negativo tuyo. Por ejemplo, aquí quiero dejar en claro, cuando digo, le escribo a un youtuber, me has decepcionado, quiero aplicar un poco la razón sobre esa condición. La decepción, es decir, la tristeza que te genera que alguien no cumplió con las expectativas que tú tenías, es una emoción interna. Te sientes triste porque no cumplió con tus expectativas. Pero vamos a meterle un poco la razón a esto. A ver, tú colocaste un nivel de expectativa de forma arbitraria, sin que la otra persona, cualquier youtuber que tú veas, haya estado de acuerdo contigo sobre si eso era correcto o incorrecto, si debía de cumplir eso o no. Es decir, tú, sin tener una relación personal con sujeto o de amistad bidireccional, has colocado unas expectativas que no tienen por qué cumplir, porque racionalmente no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué cumplir con los parámetros, los criterios que tú solito le has colocado. Les pongo un ejemplo. Si mi pareja me dice, juro y te prometo que nunca, no sé, te mentiré, y descubro que me miente, yo ahí puedo tener, no es una culpabilización ni una distorsión, sino es algo racional, es decir, mira, me prometiste algo y lo incumpliste, estoy triste porque no tienes palabra. O si un youtuber te promete, voy a ser un neutral en todos mis videos, y no lo es, entonces tú puedes decir, mira, me has decepcionado porque no has cumplido con tu palabra. Pero si eso no lo promete la persona y tú aspiras que lo haga, ¿no te parece un poco irracional que de forma unilateral tú decidas qué es lo que debe creer la otra persona? Entonces, cada vez que tú le escribas a alguien, a un elemento público, por ejemplo, a un youtuber que no te ha hecho promesas o no ha hecho promesas generales, oye, me has decepcionado, trata de racionalizar un poco si el hecho de que la persona cumpla o no cumpla con tus expectativas no es un acto irracional, porque la persona no solamente no lo sabe, sino que tal vez ni siquiera está de acuerdo con tus expectativas y dice, no, ya va, ¿y por qué yo no voy a tener una opinión política? ¿Y por qué yo tengo que ser neutral? ¿Quién te dijo a ti que eso es correcto? Yo no lo creo. Creo que es incorrecto decir y mentir. Soy neutral cuando uno no lo es. Eso me parece incorrecto. O decir, no me gusta cuando es mentira. Me parece terrible mentir. Yo le digo las cosas de frente. Ese está en mi cuadro de valores, pero no necesariamente sea el tuyo. Por consiguiente, ¿no te parece extraño esto? También la fetichización de personas, como por ejemplo Laje, Bolsonaro o Trump, o Piñera incluso ahorita en Chile, pues muy posiblemente se den estas condiciones de culpabilización. No, yo estoy pobre y estoy mal por culpa de, ponga usted el nombre del político que quiera. Entonces, esto impedirá que tú puedas salir de ese sentimiento porque ese sentimiento lo produjo otro. No has entendido que los hechos
tiene una interpretación que te van a afectar y esa afectación no te va a resolver el hecho. La sobregeneralización, es decir, esto podríamos llamarlo como el problema de la inducción, es decir, agarrar un hecho aislado o un hecho X y llevarlo a un elemento general. Ejemplo, un español le pegó a una señora en el bus, como me escribió alguien con respecto a bots. Entonces todos los de bots son malos. Oye, ese pensamiento de sobregeneralización es exactamente igual que el contrario. Es decir, si un inmigrante comete algo que no debe, entonces todos los inmigrantes son malos. Eso no tiene asidero, es una sobregeneralización. Es errado. Es como pensar que un hombre se portó mal, por ende todos los hombres son malos. Una mujer se portó mal, por ende todas las mujeres son malas. Es una sobregeneralización basada en actos individuales. ¿Lo hacen 20 personas? Sí, pero hay 10 millones de personas adicional. Es decir, no puedes juzgar de esa manera. Al hacer eso así, estás creando una película errada e irracional, es decir, una distorsión cognitiva. Por colocar un ejemplo un poco más práctico, tuve problema con un taxi. No vuelvo a agarrar un taxi porque todos los taxis son lo que tú quieras decir. Eso quiere decir que tú has tomado una decisión que te va a afectar a ti y que no afecta a los taxis, porque no es una realidad. El taxi que lo hizo debe denunciarlo, porque ese taxista es el delincuente. No todos los taxistas lo son. Otro, el pensamiento dicotómico. Este es típico, es específicamente muy común aquí en redes sociales. O estás a mi favor o estás en mi contra. También lo hacen mucho los políticos. Bush una vez lo dijo, o estás a favor mío o estás en contra mío. Una forma de pensamiento dicotómico más simple es pensar, si no consigo este trabajo, no conseguiré nunca un trabajo. O quedar de segundo no vale porque lo importante era el primero. O uno peor, si no haces esto, es que no me amas. Es decir, para ello el pensamiento se divide en sí y no. No hay absolutamente nada intermedio, no hay unas condiciones particulares, o mejor dicho, no hay multifactores para tomar decisión, sino que solo hay un factor, que es malo, bueno, positivo o negativo. No colocaste en tu lista anterior una mujer, tienes un sesgo, eres machista o no eres feminista. Y para usted, no colocaste a una persona morena, eres racista. No colocaste y ahí por ahí te puedo ir hasta el infinito. Este pensamiento dicotómico es errado. ¿Por qué? Porque genera casualmente la distorsión que va de la mano de este pensamiento dicotómico. Si tú crees que hay solo un grupo malo y los demás buenos y alguien apoya a ese grupo, entonces para ti es malo. Pero ese pensamiento dicotómico ojalá y se quedara allí. No se queda allí, se convierte en otro. Y es la etiquetación. En la etiquetación, a diferencia del pensamiento dicotómico, en el pensamiento dicotómico es para saber de qué grupo estás. Es decir, si estás de este lado o estás de este lado. En cambio, en la etiquetación te voy a dar una serie de características que son falsas, que no son racionales, pero que las asumo como verdaderas. Por ejemplo, yo digo, estoy de acuerdo con bots, entonces usted dirá, eres un fa, te gusta Franco, te gusta Pinochet, seguramente apoyas a la gran burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en cualquier etiqueta. Por ejemplo, en las etiquetas son estas especies que también podemos llamarlo los prejuicios generales. Por ejemplo, si yo digo, tú eres un izquierdista millennium, te estoy diciendo que tú compras franelas del Che, tienes un teléfono de última tecnología y además, eso es lo que me estoy haciendo yo la película, y tomas café en Starbucks. A lo mejor tú no haces ninguna de esas tres cosas. No tienes teléfono celular, tienes un teléfono celular bastante pobre, nunca vas a Starbucks y no eres fanático del Che. Pero yo te he etiquetado mentalmente con esas características. Ojo, recuerden que esto viene de la idea dicotómica o del pensamiento dicotómico, pero luego se empeora con la etiquetación, porque una vez que te he identificado como el otro grupo, te coloco todo lo malo, todo lo negativo. Y obviamente son elementos que no tienen ningún asidero racional. O cuando alguien dice sobre Chile, estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, yo no, y haré un video explicando por qué. Entonces alguien dice una vez, eres un prochavista. En serio. Puede ser que haya un grupo, pero si lo etiquetas, simplemente no vas a poder entender a ese grupo. ¿Y cuál es el problema de no entender el grupo? Que no puedes convencerlo. Si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a convencer? Digo, no le vas a poder hablar a ese grupo. Otras manifestaciones de etiquetación son respuestas rápidas entre comillas, que es una forma de decir para mí que no se tiene respuesta. Ejemplo, hoy en día está de moda para los jóvenes decir, ok, boomer, he etiquetado al que está en contra mío con unas características generacionales que no se aplican.
Digo, pues para ser boomer se requiere ciertas características o ciertos años de nacimiento y costumbres. Y no se tiene. O cuando alguien dice, ahora dilo sin llorar. Bueno, debes de tener una distorsión muy grave si estás creyendo en realidad que te lo estoy diciendo en forma de llanto. O en forma no sé, de reclamo sentimental. Entonces, obviamente, cuando se hace eso, lo único que se está haciendo es una etiquetación, de mi punto de vista, a falta de una racionalización de las personas. El filtrado negativo, esto es terrible aquí en redes sociales, sobre todo para la juventud. Muchas veces me dicen, mira, tengo 100 no me gusta. Oye, pero tienes 250,000 me gusta. Sí, pero son los 100 me gusta, los 100 no me gusta los que me duelen. O, mira, tienes 5,000 mensajes positivos y tienes 5 que te están diciendo cosas horribles. Y entonces tú te quedas centrado en las que te están diciendo cosas horribles. Uy, qué feo me llamó boludo. Uy, qué feo me llamó Dross gordo. Uy, qué horrible me llamó. Para usted de contar. En serio, no te hagas este filtrado negativo. Hubo 1, 2, 500. Bueno, pero busca el otro lado, el lado positivo. Deja el lado negativo, el filtrado negativo y concéntrate también en lo positivo que te dijeron. Mira, tanto afectaba esto a los influencers, sobre todo a los más jóvenes, lo vuelvo y lo repito, que tanto Facebook como Instagram y pronto YouTube han decidido eliminar la parte pública de esto para que la gente no vea si hay un rechazo o no lo hay. A mí me parece absurdo ese aspecto, pero lo entiendo porque hay gente que no está capacitada para entender que fijarse en lo negativo es una distorsión cognitiva. No es verdad que todo el mundo te está diciendo eso. Y si fuera verdad, aunque 99% de los mensajes sean negativos, concéntrate en los positivos. Deja atrás los negativos, no te importe. De la mano del filtrado negativo hay otra distorsión, que es la descalificación de lo positivo. Me dicen, bueno, sí, mira. Un ejemplo, por cierto, me ha pasado con varios amigos aquí en YouTube. Wow, te felicito, tienes 20,000 visitas por tu video, eso es increíble. Dice, no, eso no es bueno porque tengo 1,000,000 de suscriptores. Debería estar como mínimo en 100,000 visitas. Oye, pero no cualquiera logra 20,000 visitas por cada vez que publicas un video. Así que siéntete orgulloso de lo que estás haciendo. Estás llegando a por lo menos 20,000 personas. Sí, pero debería llegar a más. Bueno, tal vez tengas razón, pero no minimices lo positivo que estás teniendo. Es decir, cuando aparece algo positivo, no lo eches a menosvalía, pensando que solamente se debe al azar, a condiciones particulares que tú no controlas, o simplemente diciendo que eso no tiene un valor real, porque obviamente estás perdiendo parte de la realidad porque la distorsionas. Y obviamente si distorsionas lo positivo y además filtras lo negativo, muy posiblemente pronto terminarás deprimido. Este me encanta, este es muy común, la lectura de la mente. Mucha gente te dice, mira, yo sé que tú no crees en lo que estás diciendo. Wow, señor, es usted un adivino, le felicito. Ojalá y consiga empleo en un tribunal para que así diga qué es lo que la gente está pensando sin decirlo, o incluso decirle que es mentira lo que está diciendo porque usted puede leerle la mente y el otro no. Entonces, por ejemplo, uno muy común es cuando alguien te escribe, X, Z o Y, dice, mira, yo sé que no puedes creer eso. Yo particularmente, ya lo dije en ejemplo, a mí me gusta aplicarlo al revés. A mí me gusta aplicarlo cuando alguien cree que te lee la mente. Por ejemplo, típico, ¿en qué piensas, mi amor? Yo en nada. Tienes que estar pensando en algo, me estás mintiendo. Bueno, amor, mira, vamos a sincerarnos. Si me estás diciendo que eres capaz de leer la mente, pues no tengo que decirte en qué estoy pensando porque ya lo sabes. Pero si vas a creer en lo que yo te estoy diciendo y entiendes que no tienes capacidad de leer mi mente, tienes que creer en lo que te digo. No estoy pensando en nada. Tengo un pensamiento múltiple. Más nada. Es decir, de cualquier cosa. Nada en concreto. Y obviamente cada vez que tú le repites que es una distorsión, que es un error creer que puedes leer mentes, tal vez, si no se divorcia tuyo, tal vez deje de hacerlo y crea o se conforme con lo que tú le digas. Ojo, no prometo resultados, pero recuérdale que creer que se lee la mente es una distorsión cognitiva, porque muchas veces no va a lograr que lo que ha pensado, la película que se ha hecho, sea real. Y eso le va a causar, pues como mínimo, frustración. Y el último es el razonamiento emocional. Simplemente es dejar que los sentimientos guíen la interpretación de la realidad. A ver,
Para darlo de una forma más simplificada todavía, es la incapacidad de razonar los motivos de una interpretación de la realidad. Por ejemplo, ¿por qué crees que el universo conspira a tu favor? Si no puedes dar una justificación racional, sino irracional, sentimental, porque lo siento, porque lo percibo, etcétera, entonces hay un razonamiento emocional. Pero otro ejemplo, ¿por qué crees que ella te debería amar? Una respuesta, porque yo la amo. Ay, papá, estás muy equivocado. El amor no necesariamente tiene que ver con la condición de ida y vuelta. El amor lo puede tener una sola persona y la otra no está obligado a tenerlo. Así que no hay una condición racional. En que tú la ames no significa que ella te vaya a amar de vuelta. Ser racional, está siendo muy emocional. Lo que quiere decir es, yo quisiera que ella me amara porque yo la amo a ella. Eso sí, eso sería una no distorsión. Pero si tú crees que está obligada a amarte porque tú la amas a ella, bueno, hermano, se va a decepcionar mucho en la vida. Tenga cuidado. Otro, por ejemplo, es aquí mismo en YouTube, en redes sociales. ¿Por qué crees que debería de tener más visitas? Bueno, porque yo me esfuerzo mucho. ¿Y quién te dijo que el esfuerzo tiene que ver con las visitas? Tiene que ver con que tengas capacidad de llegada o no tengas capacidad de llegada. Si lo que estás buscando es visita, busca a los que tengan más visitas y trata de copiar alguna de las fórmulas o procedimientos que ellos hacen. Ese es el concepto. Busca a los exitosos. Es un elemento emocional. No creas en el concepto de porque has hecho algo con un gran esfuerzo vas a tener una recompensa. Eso es un razonamiento emocional. Quisiera que fuera verdad, pero no es así, o no necesariamente es así. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a mis Patreon: Adonai, Humbertón, Luis, J.A., JL, Marcos, Raúl Betancourt y Rocío Cori. De verdad, muchas gracias por apoyar al canal. No se imaginan la parte afectiva que siento cuando veo pues, que están allí en el Patreon. La verdad es que muchas gracias. No tengo otra palabra, de verdad. Y quiero dejar aquí claro, no es el dinero, es la sensación de apoyo. Es la misma sensación que de repente si digo, vamos a verlo en tal sitio, todos los que vayan les voy a estar eternamente agradecidos porque es un apoyo más allá del que podemos tener en una red social muy limitada como es YouTube. Dicho esto, ahora sí me despido, no sin antes invitarlos a Twitter, Facebook, Instagram, estoy publicando unos podcasts en Spotify, en Google Podcasts, en Apple, en Podcasts Apple y bueno, no me acuerdo los demás, pero todos los enlaces están aquí abajo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Ya YouTube debe estarte colocando algunos videos acá para que veas. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, activa la campanita y ahora sí, nos vemos pronto. Sapere aude y hasta luego.